en el corazón de tu siervo. Ese lejano día de marzo. Henri Caffarel nace el 30 de junio de 1903 en Lyon, Francia, en una familia de profundas raíces cristianas. Pero es en 1923 cuando el joven Henri tiene un encuentro con Cristo, en ese lejano día de marzo. Esta es la sobria confidencia de este acontecimiento hecha a un periodista. A los 20 años, en un instante, Jesucristo se convirtió en alguien para mí. Oh, nada espectacular. En ese lejano día de marzo, supe que me amaba y que le amaba, y que, entre él y yo, lo que había era para toda la vida, todo se había consumado. Este acontecimiento contiene las claves de la vida y obra del padre Caffarel. El 19 de abril de 1930, es ordenado sacerdote por el cardenal Jean Verdier, arzobispo de París. Henri Caffarel habló poco de sí mismo, pero habló mucho del sacerdocio. En sus escritos encontraremos, además de bellas enseñanzas, algunas confidencias. Dijo a las parejas: «Me pedisteis comprender la grandeza de vuestro matrimonio, permitidme que os pida yo reflexionar sobre la grandeza de la vocación sacerdotal». La gran época creadora. Ordenado ya como sacerdote, en los años venideros va forjando su identidad de su obra y vida. A partir de 1939, inicia lo que se conoce como la gran época creadora, ya que, además de su obra maestra, los equipos de Nuestra Señora, funda otros movimientos espirituales e inicia su prolífica labor como uno de los grandes escritores espirituales, de la que actualmente contamos con un acervo documental de más de 3.500 páginas. Sin embargo, él solo no inventó nada. Alguien siente una necesidad, recurre al padre Caffarel para afrontarla. Se desarrolla una experiencia inicial que progresivamente se amplía, se organiza, se dota de reglas y se le da un nombre. Finalmente el padre Caffarel dice: busquemos juntos. Nacen los equipos de Nuestra Señora. Recientemente se han conocido detalles de los comienzos de los equipos gracias a la carta que envió en 1939 Rosen de Montjamont a Madeleine de Hailey, dos de las esposas del primer equipo. De acuerdo a esta carta, nos demuestra que la iniciativa perteneció a estos dos matrimonios. Lo esencial de esa carta fue: ¿quién conducirá al grupo? Finalmente recurrieron al padre Caffarel, que les dijo: la exigencia de santidad les concierne. Tienen ustedes un sacramento, el sacramento del matrimonio, pero reconozcámoslo. Este sacramento lo conocemos muy mal, busquemos juntos. Lo fundamental, su amor es camino de santidad. Los primeros equipos, al enfrentarse a las enormes penurias de la Segunda Guerra Mundial, iban forjando la mística del movimiento, que es la ayuda material y espiritual, y algo muy novedoso: la oración en común. Comprendieron lo fundamental, que su amor humano es camino de santidad, que les va a hacer santificarse en y a través del matrimonio, y no a pesar de él. Que la vida cristiana no es solo un esfuerzo de vida interior, sino también un servicio en la familia, en la comunidad, en el mundo. El Anillo de Oro, una obra importantísima de la historia de la Iglesia. La revista El Anillo de Oro, que se publicó desde 1945 hasta 1967, es la obra más importante que publicó el padre Caffarel, creando un medio para aportar alimento espiritual a las parejas y para fundar una espiritualidad conyugal en sintonía con la tendencia de renovación que existía en la Iglesia. La revista extrae de los equipos sus vivencias y experiencias y difunde sus pensamientos, una obra importantísima en la historia de la Iglesia. En la presentación de la revista, el padre Caffarel dijo: junto a la enseñanza de la Iglesia transmitida por los sacerdotes, vamos a leer las experiencias de los matrimonios que se esfuerzan en vivir como cristianos. La expansión, buscando respuestas a grandes retos e interrogantes. La obra del padre Caffarel a partir de los años 50 es impresionante. Los equipos se expanden y tienen lugar los primeros encuentros internacionales. El padre Caffarel aprovecha estas peregrinaciones para dar importantes discursos y orientaciones, así como para escuchar, meditar y dar respuestas a grandes retos e interrogantes.
Eran momentos fuertes de oración, de reflexión, de escucha, de ofrenda a la iglesia. No solo van marcando el devenir de los equipos de Nuestra Señora, sino además del pensamiento del padre Caffarel. En la peregrinación de 1970 en Roma, el discurso del Papa Pablo VI fue un acontecimiento. Toda la investigación presentada en el Anillo de Oro y de los equipos de Nuestra Señora se encuentran recogida y asumida por el Papa: la vocación del amor humano, el sacramento del matrimonio como camino de santidad. Queridos hijos e hijas, estén convencidos de que, viviendo las gracias del sacramento del matrimonio, caminan con un amor incansable y generoso hacia una santidad a la que todos somos llamados. Fueron las palabras del Santo Padre. La oración. El padre Henry Caffarel, en junio de 1973, abandona los servicios de los equipos de Nuestra Señora y se consagra enteramente, con pluma y con la palabra, a promover la oración interior incansablemente hasta los últimos meses de su vida. Este hecho, más que un cambio, es la expresión de la vida profunda del padre Caffarel. No bastaba pedir que se ore, hay que enseñar a orar a la gente, sostenía. Lo que quería ponernos delante de cada uno de nosotros es saber si la oración es vital en nuestras vidas. La oración es la gran tarea de la vida del padre Caffarel. Hemos visto una corta semblanza de su vida con algunos aspectos importantes de su pensamiento. El proceso de canonización al padre Henry Caffarel ha permitido visibilizar que su obra va más allá de la creación de los equipos de Nuestra Señora, y que su aporte y acción profética en la espiritualidad del siglo XX es incuestionable. Por ejemplo, las contribuciones al Concilio Vaticano II. Redactó 2 informes preconciliares: el matrimonio cristiano en la Iglesia del siglo XX y la misión apostólica de la pareja y la familia. Sus reflexiones y disquisiciones, así como el trabajo pastoral con matrimonios, en especial con los equipos de Nuestra Señora, fueron decisivas para el desarrollo de la doctrina sobre el matrimonio y la familia. Estas son recogidas en el capítulo sobre la dignidad del matrimonio y de la familia de la Constitución Pastoral Gaudium Spes. El Papa Francisco, en su segunda exhortación apostólica Amoris Laetitia, habla sobre la sacramentalidad del matrimonio, retomando las ideas y aportes del padre Caffarel. El padre Caffarel mostró que el sacramento del matrimonio es un elemento esencial en la construcción de la iglesia. El matrimonio no se instituyó solo para beneficio de los que lo viven. Cristo santifica a las parejas para hacerlas piedras vivas de la iglesia. Insistió permanentemente en la colaboración y enriquecimiento mutuo de los sacramentos, del orden y del matrimonio. Son los arcos que sostienen la iglesia, decía. Los 2 sacramentos se apoyan entre sí para que la iglesia viva. En 1954 escribía en la revista Anillo de Oro que no se podía esperar de vuestra generación, si habiendo descubierto las riquezas del sacramento del matrimonio, descubriera también las riquezas del sacramento del orden. Estos 2 sacramentos sobre los cuales reposa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Finalmente, queremos proponerles unas preguntas para su reflexión y que sean compartidas con los miembros de sus equipos. ¿Cuánto cada uno de nosotros conoce el pensamiento del padre Caffarel? ¿Conocemos en profundidad la vida y obra del padre Caffarel? ¿Conocemos la situación del proceso de su canonización? ¿Conocemos el papel que el padre Caffarel desempeñó en el desarrollo de la espiritualidad conyugal en la segunda mitad del siglo XX? La profundización del pensamiento del padre Caffarel no tiene que ver con una tarea meramente intelectual, sino es una forma, un camino que nos conduce hacia los fundamentos, la esencia misma de nuestro movimiento. Es dar un paso importante para nuestro crecimiento espiritual como parejas consagradas al matrimonio y como católicos convencidos.
Desde aquel lejano día de marzo de 1923 hasta su retiro en Trossurs, entregado a la meditación y a la oración, Henri Caffarel vivió como un servidor apasionado del Señor y de la relación íntima con Él. Finalmente fallece el 18 de septiembre de 1996. Aquellas personas que trabajaron con él los describen como un hombre exigente. Mi editorial tiene 3 páginas. Deme 3 páginas de observaciones. Lo que no está bien, por qué y qué pondría en su lugar, con frecuencia les pedía. Un hombre creativo, el relato de sus numerosas realizaciones desde el testimonio de aquello. Un espiritual, toda su existencia fue una búsqueda apasionada de Dios vivo. Su convencimiento de la importancia de la oración interior estaba anclado en una práctica asidua. Se reservaba 3 meses en cada año para sumergirse en la oración. Un apóstol, su obsesión fue comunicar esta sed de Dios vivo.